Buenas tardes, profesora Lilia Herrera Mo, compañeros todos quienes participamos en la jornada de repaso de Derecho Civil, Obligaciones y Derechos Romanos. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre las garantías de las obligaciones. La garantía de las obligaciones es clave dentro del derecho, pues tiene como objetivo asegurar que el acreedor reciba el cumplimiento de la prestación que se le debe. La obligación jurídica, desde el punto de vista clásico romano, era un vínculo que obligaba al deudor a cumplir con una prestación, bajo la amenaza de una consecuencia jurídica en caso de incumplimiento. La garantía de las obligaciones, entonces, es el conjunto de actos jurídicos que buscan reforzar la seguridad de que el acreedor obtendrá la satisfacción de su crédito. Para ello, en Roma y en la actualidad, se han desarrollado diferentes tipos de garantías, categorizadas principalmente como garantías personales y garantías reales. 1. Las garantías personales. Las garantías personales son cuando una tercera persona, ajena a la relación entre el deudor y el acreedor, se compromete a cumplir la obligación si el deudor no lo hace. Estas son la forma más antigua de garantizar una deuda y puede involucrar a personas físicas y jurídicas. Hablemos de la fianza. La fianza era una garantía común en el derecho romano, en la que un fiador se comprometía a pagar la deuda y el deudor no lo hacía. Habrían diferentes tipos. Esponsio era solo para ciudadanos romanos, donde el fiador se comprometía a pagar solo las deudas verbales. Fiducium, esta figura se aplicaba a ciudadanos romanos y extranjeros y permitían que el acreedor pudiera reclamar la deuda a cualquiera de los fiadores, incluso a los herederos del fiador. Aras. Las aras eran una especie de pago adelantado para asegurar un contrato. Habían dos tipos. Aras confirmatorias. Confirmaban el contrato y si una de las partes no cumplía, la otra podía quedarse con los entregados. Aras penitencialis. Permitían a una de las partes arrepentirse y cancelar el contrato, devolviendo lo recibido o el doble. Hablemos sobre la cláusula penal. Otra garantía personal significativa es la cláusula penal, que consistía en la promesa de una suma de dinero o objeto en caso de que un deudor no cumpliera con la obligación principal. Su función principal era reducir los litigios en torno a los daños y perjuicios que el cumplimiento pudiera causar. Estas cláusulas presentaban dos grandes ventajas para el acreedor. Uno, el acreedor disponía de dos acciones: la derivada de las obligaciones principales y la derivada de la cláusula penal. 2. El uso de la cláusula penal permitía evitar largos procesos judiciales, ya que el acreedor podía exigir directamente el cumplimiento de la pena pactada. Hablemos sobre el juramento promisorio. El juramento promisorio era un compromiso legal y moral que se usaba en casos especiales, como con menores o esclavos. Aunque no siempre tenían valores legales, si el acreedor aceptaba el compromiso, se le podía dar fuerza legal. Las garantías regales. Las garantías regales son cuando el deudor ofrece un bien específico como una garantía de la deuda. Si no pagaba, el acreedor podía quedarse con el bien o su valor. Las formas más comunes en Roma eran la fiducia. La fiducia consistía en que el deudor entregaba la propiedad de un bien al acreedor, con la promesa de que el bien le sería devuelto una vez que la deuda estuviera pagada. La prenda. La prenda era cuando el deudor entregaba un bien mueble, como un objeto, al acreedor como garantía hasta que la deuda fuera saldada. La hipoteca. La hipoteca permitía que el deudor siguiera usando un bien, como una casa, mientras pagaba la deuda. Si no la pagaba, el acreedor podía vender el bien para recuperar el dinero. Hablemos sobre la evolución histórica, el Nexus y la Lex Pautelia Papiria. En los primeros tiempos de Roma, el deudor podía comprometer su propia persona como garantía, mediante una práctica llamada Nexus. Si no pagaba, podía ser obligado a trabajo forzado. Sin embargo, esta práctica fue eliminada en el siglo IV a.C. por la Lex Pautelia Papiria, que prohibía la esclavitud por deudas. Esto presentó un gran cambio porque a partir de ese entonces las garantías se basaron en los bienes del deudor
que en su propia persona. Hablemos sobre la relevancia y la evolución actual. Las garantías que se desarrollan en Roma sentaron la base de las garantías modernas. Hoy en día seguimos utilizando figuras como la fianza, el aval, la hipoteca y la prenda. Las garantías siguen siendo fundamentales para que las personas y las empresas puedan acceder al crédito y asegurar el cumplimiento de sus deudas. Las leyes actuales buscan equilibrar los derechos tanto de los acreedores como los deudores para que ambos tengan mecanismos efectivos para cumplir con sus compromisos. Muchas gracias.